Banco de América Central y Credomatic presenta Opiniones. Gracias por mantenerse con nosotros. Vamos a nuestro espacio Opiniones, momento para abordar temática nacional. El presupuesto general de la Nación ya llegó a la Asamblea Legislativa y es importante reflexionar alrededor de esta propuesta de presupuesto. Hay que recordar que como mecanismo es la Asamblea la que recibe este proyecto de presupuesto, lo analizan y pueden tener algunas observaciones sobre los gastos y puede tener al final otra, no distribución, pero sí otra situación, dada la posibilidad de que esta Asamblea lo haga o lo analice. Y es importante entonces en ese sentido ver lo que trae este presupuesto 2011. Con nosotros el doctor en Economía Salvador Arias, a quien agradecemos su presencia esta mañana y la posibilidad de hacer estos análisis. Doctor, gracias, muy amable. Bienvenido. Gracias, muy amable. Este presupuesto, según dice el ministro, solo es 196 millones arriba del presupuesto 2010, si le quitamos lo de los eurobonos, pero con eso llegamos mucho más arriba. Entonces, explíquenos un poquito para entender esa diferencia y si entonces este presupuesto no es realmente más alto que el de 2010. Bueno, mira, sinceramente analizando el presupuesto, ese aspecto es secundario. Realmente, quizás el tema de fondo, uno de los temas de fondo que yo quiero tratar el primero, es cuáles son las bases del presupuesto. El presupuesto está sustentado en cuanto a los ingresos que va a tener el otro año, a partir de donde que la economía va a crecer el 2.5%. Lo cual yo tengo serias dudas. Es más, las mismas proyecciones de este año no son coherentes. Unos dicen que 1%, otros dicen que menos del 1%, porque realmente este país está muy pegado a la economía norteamericana, por un lado, y la economía norteamericana, los anuncios que tuvieron de que iba a empezar a despegar con cierta fortaleza, la realidad es que ya la conclusión está clara, que esa economía no tiene fortaleza y que su crecimiento va a ser muy débil y que durante los próximos 5 o 10 años va a tener un crecimiento parecido al de Europa, del 1%, 1.5%, y por lo tanto débil. Se están preocupados con un problema de que una economía con poco crecimiento, con problemas de empleo profundo, desempleo profundo. Entonces no hay de dónde decir que la economía norteamericana va a ser un elemento que va a jalar el crecimiento de la economía nuestra. Ese es en primer lugar. Y ese es uno de los supuestos básicos de esto. El otro elemento que dice que va a crecer porque está sustentado en el plan de desarrollo económico, el plan quinquenal, y la apuesta a los sectores sociales, salud, educación, pues como vamos a ver, los incrementos son marginales en estos sectores. El sector económico en el presupuesto no refleja un apoyo importante para decir que va a haber una reactivación de la economía. No hay un plan de reactivación. En el presupuesto no se ve un programa de reactivación económica, sino que un continuismo. Y quizás lo peor, que es el punto central que quiero sacarte, es que el presupuesto básicamente está centrado en pagar la deuda. Ese es el problema. Y en endeudarse más. Ahí es donde entra lo de los eurobonos. Ya lo vamos a ver. 600 millones. 653 millones, ya lo vamos a ver. Entonces, que es por segunda vez que se va a pagar, ¿va? O sea, ya se hizo un préstamo, se aprobó un préstamo en la Asamblea Legislativa para pagar este eurobono. Y después le cambiaron un intestino y se lo gastaron, porque el problema es que el gobierno, el Estado tiene una crisis fiscal financiera muy grave que no la quieren enfrentar en cuanto a su origen, ¿verdad? Que después vamos a ver en detalle cuál es su origen de manera rápida. Entonces lo que pasa es que aquí se dice que el presupuesto va a crecer porque está sentado en la inversión más grande en los últimos 20 años. La realidad que la inversión pública solo va a ser el 3% del PIB. Eso es bajísimo. La inversión privada está en el suelo. Este año el país ha tenido una inversión de 11% y eso no va a cambiar mucho. Y país que no invierte no crece. Y la inversión pública, 3% de inversión pública es totalmente marginal. Un país para que crezca de manera fuerte, con una fortaleza que, digamos,
tú dices, hoy sí va a haber generación de riqueza, de empleo, todo eso tiene que tener una inversión de un 25% del PIB. Y este país anda por el 11, 12%. Y con este 3% que se proyecta el Estado, no está siendo un factor de crecimiento el Estado de manera significativa. Ese es el primer punto. O sea que la tasa de crecimiento que se está proyectando es una tasa que no tiene fundamento serio, ni por el lado de lo que es la economía interna del país, por el lado del gasto menos todavía, porque como vas a ver, se va a quitar los subsidios a los hogares, se está pensando subir el IVA, se quiere gravar a los micro, pequeños y medianas empresas y no tocar a los grandes, los que deberían ser los grandes contribuyentes. Entonces, más bien le va a quitar capacidad de consumo al pueblo, que son políticas más bien que no incentivan el crecimiento, sino que desincentivan el crecimiento. Las proyecciones de exportación que tienen de crecimiento fundamentalmente a los Estados Unidos, no hablan de 9.5%, pero la realidad es que la caída que hubo en el 2009 fue de 17%. Este año creció, según dicen, va a crecer en 9.1% las exportaciones y que el otro 9.5%, todavía en relación al 2008, la economía, su crecimiento en exportaciones es marginal. ¿Qué es lo real, pues, verdad? Porque si solo comparas año por año te puedes distraer, porque si venís de un hoyo y empieza a crecer del hoyo, pues seguís en el hoyo. Este es un presupuesto de mantenimiento. Es un presupuesto de mantenimiento, de continuidad del modelo neoliberal del gobierno de Arena. El mismo esquema de presupuesto, lastimosamente, eso es lo que uno ve. Y entonces no encuentra uno de decir, esto es realmente, vamos hacia otro lado, vamos hacia otro rumbo, estamos haciendo un cambio que realmente se dé. Entonces, ¿cuál es el problema central del presupuesto? ¿Dónde está el problema de esta economía y el papel que debería jugar el Estado para atacar la crisis de este país? La crisis profunda que tenemos de desempleo, de pobreza, de desestabilización, un problema de la fragilidad medioambiental, de todo lo que este país tiene en términos de la población. Es que los 4 gobiernos de Herrera dejaron a este país terriblemente endeudado, bajo el esquema neoliberal, endeudado, sin un sector económico dinámico en términos de inversión. La promoción de las exportaciones nunca funcionó, las tradicionales que dicen realmente no son un factor dinámico. La maquila está sujeta al mercado norteamericano, ahí se mantiene, cae, la realidad que tiene menos influencia que la que tenía antes, la inversión de la maquila no es la más significativa. Entonces es un país que no tiene un motor de crecimiento y el Estado, como ha caído en un proceso de endeudamiento tan grande y el problema del déficit fiscal promovido también porque no pagan impuestos las grandes empresas, porque los areneros crearon un esquema de impositivo donde el gran capital no paga, sino que el que paga es la gente, los hogares. Pero los hogares tienen una sobrecarga fiscal que les quita ser un factor que dinamice la economía porque no consume. ¿Cuál es la deuda del país? ¿En qué nivel estamos de endeudamiento general? La deuda del Porque una país... es para mantener el presupuesto y otra la que tenemos que amortizar. Veamos, y veámoslo en términos de cuánto tiene que pagarse de deuda. Y después vamos a ver las cifras que hay, ¿verdad? Porque hay diferentes cifras ahí, porque esconden algunos elementos. En julio de este año, el ministro de Hacienda hizo una presentación de la situación del país. Esa presentación está sustentada en el compromiso que este gobierno ha hecho con el Fondo Monetario, donde ya proyectaron hasta el 2015. Ya, o sea, el presupuesto de este país está definido hasta el 2015. Realmente hemos perdido hasta la capacidad de definir presupuesto, lo define